hasta el día sábado. Conversamos esta noche con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo estoy muy bien y a disposición de este intercambio. Comencemos con lo que ocurrió en la gira del presidente Boric. ¿Qué piensa usted de las críticas que le hizo el presidente Lula a propósito de Ucrania? Yo creo que me ha tocado estar más de una vez con el presidente Lula cuando no era presidente, cuando era un sindicalista, luego cuando se hace el primer congreso del PT, cuando se funda el Foro Sao Paulo. Y él es una persona muy coloquial, más que crítica. Yo creo que hizo alcance, hizo una reflexión y lo hace siempre de una forma muy cálida, muy fraternal. Y entiendo entonces por qué el presidente Gabriel Boric lo asume sin incomodarse. Entonces me quedo con eso. Creo que es un diálogo que muestra que hay confianza y que bueno, porque son temas, digamos, entre mandatarios de nuestra zona, de nuestra América del Sur, de nuestra, bueno, era la CELAC, América Latina y el Caribe. Exacto. La tomo con esa mirada, por tanto, me gusta que haya un avance en un intercambio con fluidez, sin que nadie se sienta agredido. Son alcances que daba lugar, digamos. Claro, pero era para sentirse aludido, porque habló de la poca experiencia, habló de ansiedad. ¿Ustedes comparten el fondo de lo que dice Lula? En el sentido de que el presidente se pudo haber precipitado en apoyar a Ucrania. A ver, yo más que en ese caso, más de compartir o no con Lula, nosotros tenemos una mirada que la hemos hecho pública, en que es incompleto, a lo menos, si uno no anota cuál es el papel de la OTAN, si uno no anota cuál es el papel de Estados Unidos dentro de la OTAN, y si no anota de que no se hicieron todas las gestiones que permitieran una solución política a un conflicto que estaba cursando. Desde esa perspectiva creo que hay una mirada que a lo menos es incompleta, y nosotros ponemos acento en luchar y darle centralidad a la lucha por la paz, a las soluciones políticas, y esperamos y tenemos la expectativa que ojalá eso sea lo que camine en beneficio de los pueblos de ambos países. Sí, pero el PC tiene, por ejemplo, una posición crítica respecto de Zelensky, ¿no? Del gobierno de Zelensky. Tenemos una posición crítica respecto al papel que juega, más allá si es Zelensky o no, porque podría haber otro presidente, el papel que ha jugado Ucrania en la relación, ya digo, digamos, instando mucho a crear, digamos, una condición de poder, digamos, confrontarse en una situación de igualdad o de ganar superioridad, cuestión que es muy difícil, porque son proporciones muy diferentes de territorio, y nos parece más, digamos, mirar de qué se trata, qué hay, digamos, detrás de estas, cuáles son las motivaciones, porque al final las guerras tienen motivaciones que superan lo político. Hay temas de control de sectores, sí, de territorio, de áreas del mapa mundo. Y creo, digamos, que lo que hay que bregar es construir una solución con aportes multilaterales y hacer, digamos, que ni la carrera armamentista que aquí está desarrollándose, la buena pregunta va a ser cuánto de la industria armamentista norteamericana y europea está mediando en este crecimiento que seguramente será con grandes ingresos para ellos, para sostener, digamos, un punto caliente, sí, que no nos parece. Ahora, ¿le gustaría, como Partido Comunista, que el presidente Boric tuviera una postura más parecida a la de Lula, que es más neutral? Él incluso intentó mediar, sin resultados hasta ahora. El presidente se ha jugado claramente por la postura de Ucrania, muy crítico de Rusia. ¿A usted le gustaría que fuera mutando algo más neutral? A ver, yo tengo un rigor, digamos, en tema político, y no quiero confundir ni confundirme. Quien toma las decisiones en este momento respecto a cómo representar la política exterior de Chile es el presidente. Y yo no voy a discutir respecto de eso. Lo que puedo hacer es explicar una posición nuestra en la política nacional, la hemos hecho saber en eventos, incluso con motivo de nuestro 111 aniversario. Creemos que tenemos que ser contribuyente a una fuerza que llame y medie porque hayan mecanismos de solución y no mecanismos, digamos, que terminen en una mirada que puede ser parcial o unilateral,
y no resolver el problema. Entonces hay que hacerse cargo que hay un problema que es de marca mayor, que estos no son temas de mal genio, de buen genio, aquí hay temas donde hay potencias mediante. Estados Unidos no puede sustraerse en que ha activado directamente, incluyendo con la presencia del presidente norteamericano, no puede sustraerse del papel que juega la OTAN, y entonces está ahí el reclamo que hace Zelensky, por qué la OTAN no permite que ellos se integren, y bueno, ellos dicen no, pero les cooperamos, es decir, hay un juego que no es contribuyente y la cuenta la pagan los pueblos. Entonces nos importa mucho más crear un clima que ayude a resolver, a bajar la intensidad y a buscarle solución política, y luego a tomar todas las medidas que permitan resguardar la paz en esa parte del mundo, pero también tener, digamos, condiciones de paz en nuestro continente. No es el primer intercambio con Lula, ¿no? Estuvo lo de la cumbre de Brasil, donde el presidente Boric, de cara al presidente de Brasil, dice: no estamos de acuerdo con esto, que Venezuela sea una suerte de narrativa, que hay efectos reales que tienen que ver con la migración. ¿Usted siente que hay un problema en la Cancillería? Yo creo que ha sido evidente 2 o 3 fenómenos públicos. No voy a entrar a analizar cuestiones que sean propias de la vida interna del trabajo de gobierno y particularmente la Cancillería. 3 o 4, porque incluyo el bochorno que se vio en Buenos Aires con motivo de lo que fueron los comentarios que se dieron a conocer, porque se filtró, digamos, una grabación desde la Cancillería y que trajo cambios en la Cancillería, que muestran que hay una forma de abordar ciertos temas de una manera distinta por los distintos jefes de Estado. Y ha mostrado, digamos, a nuestro presidente en una actividad más con cierta dinámica que tiene una suerte de fair play de cómo se relacionan los países, ya sea a nivel de gobierno y Estado, probablemente tal, así como también hay una experiencia a nivel de pueblos, a nivel de partidos políticos, a nivel de movimientos sociales. Y en eso, digamos, hay que asumir que todas las partes tienen una mirada. Yo entiendo que el presidente Boris entrega su mirada, no tiene por pretensión que esa mirada sea la que todos los otros tengan, y uno tiene que entonces leer cuáles son las miradas que otros han expuesto. Pero usted siente que en temas de política exterior hay menos miradas comunes entre el presidente y el PC, por ejemplo. Nosotros vamos a hacer nuestra formulación por los canales que corresponde. Hay datos abiertos que muestran que efectivamente la mirada que tenemos, yo quiero imaginar que la que tenemos sobre Cuba sea más cercana, pero es evidente que a nivel de todas las presencias tiene sus matices, así como la respecto a Venezuela o respecto, digamos, a encuentros más bilaterales o la relación que queramos tener en el tema con Bolivia. Es decir, hay matices porque son partidos distintos los que se representan, y a la hora de las tareas de representación más diplomática, como es representar al gobierno en el plano de la Cancillería, hay una sola mirada que va a tener que instalarse y que representa al gobierno. Entonces y yo valoro que no se nos plantee que la condición es tener una sola mirada sobre estos temas cuando son complejos. Para nosotros es muy importante, digamos, cómo se cultive la relación multilateral, que terminen, digamos, estas miradas donde hay una hegemonía de un solo país. Tenemos una posición mucho más crítica al papel que juega Estados Unidos respecto a muchos puntos del mundo, pero son parte de nuestras formulaciones históricas, no son hechas a la medida de este gobierno. Hay temas que vienen, este gobierno u otro, los vamos a formular y plantear, porque hemos hecho un aprendizaje de tener una sola mirada en temas internacionales que tienen su complejidad. A veces induce, y nos pasó en nuestra historia, a tener miradas que no tengan toda la consistencia después en la proyección hacia adelante. Entiendo. Le quiero preguntar por la situación judicial del alcalde Jadwe. ¿Cómo la están enfrentando? Estamos hablando de un candidato presidencial, un precandidato presidencial en la contienda anterior. Acá hay un dato que fue expresado por el Contralor. Estos no son trascendidos de prensa, ni mucho menos. Él dice: hay irregularidades relevantes. ¿Cómo enfrentan eso? A ver, primero, para que no quepa duda, el Partido Comunista, y me involucro personalmente, tiene un juicio de valor muy alto de lo que ha sido la gestión
que ha construido Daniel Jadwe en el espacio político municipal. Le dio capacidades a los municipios que no se habían incursionado antes para atender temas que son de preocupación desde el punto de vista social, políticas que tienen necesidades muy grabadas y nichos muy claros. Fíjate que él desarrolló el tema de la farmacia popular, la óptica popular, la librería popular, y algunos piensan que fracasó porque se muestra que el mercado es más eficiente, como que el tema se hizo solo para competir a niveles de precio, un tercio menos, con el mercado en los espacios en que hay competencia. No, el tema tiene una sensibilidad humanitaria mucho más importante cuando uno sabe que hay todavía en Chile sobre 70 municipios que no tienen farmacia. Y son la mayoría de ellas rurales. O sea, cuando alguien necesita un medicamento, tiene que ir a la ciudad. Y en los que vienen a la ciudad van a la esquina, porque en una esquina hay 4 o 5 farmacias. ¿Por qué? Porque es mercado. No, y esto es un servicio. Entonces, eso tiene un valor muy grande. Tiene un valor porque la cantidad de municipios que tienen hoy día una vinculación con esta iniciativa supera políticamente a la izquierda, supera ideológicamente una sola mirada, y hay municipios que en forma sana y abierta han recogido esta experiencia, la han llevado a su realidad con su impronta, por cierto, con su nombre, y que son dirigidas por alcaldes de derecha. Sí. Entonces ahí hay una política que la destacamos. Fíjate que en el caso de las ópticas y librerías hay más de 200 municipios que no tienen óptica, que no tienen... Entonces hay una gestión que nosotros le damos mucho valor. Ya, pero las irregularidades, lo que ha denunciado la Contraloría. Respecto a lo que ha dicho el Contralor en ese contexto, me parece que no ha sido prudente. Me parece que el Contralor está haciendo una suerte de descripción. Él va diciendo, yo no he acusado a nadie, yo solo describí. Está haciendo una descripción que tiene un sesgo, un matiz, se puede leer con cierta intención, que prejuzga en una tarea que a él como Contralor le toca, porque la Contraloría siempre ha tenido una sobriedad. O sea, si uno empieza a pensar cuántas conferencias de prensa dieron los Contralores anteriores, con estas cosas que tienen una base un poquito especulativa, y ya hay entonces conclusión tomada, tiene un efecto humanitario que no se ha tomado en cuenta. Yo creo que hace bien Daniel cuando transparenta el diálogo con su madre, porque ahí hay un daño irreparable. O sea, una vez que el Contralor diga no podía llegar hasta ahí, no quise hacer eso, no lo reparó, ya el daño se provocó. Yo lo llamo al rigor, a que actuemos con la seriedad de un poder o la expresión de un poder autónomo del Estado, que le toca, digamos, velar porque las cosas administrativas funcionen bien, y no a estimularse a entrar en una exposición que no va a tener, no va a tener conclusión según lo que se trata de dejar establecido el pronóstico que él hace. Ya, pero en el tema de fondo, Lautaro, ¿el Partido Comunista pone las manos al fuego por el alcalde Jadwe? Es que yo creo que en el tema de fondo nosotros volvemos a reivindicar la gestión de Daniel Jadwe. Pero estas irregularidades que se le está acusando. Es que son irregularidades que son una especulación. No es que haya una asignación de cargos y yo me quedo con algo que supera las manos al fuego. Lo que ha dicho Daniel, como siempre, pues no es primera vez que hay una investigación ni de Fiscalía ni de Contraloría. ¿No? Eso lo ha vivido todo este tiempo, porque ha hecho esta gestión que es más novedosa, que ha cambiado, que ha movido, digamos, lo que es la expectativa de cómo funciona un municipio. Como siempre, en total disposición de ser contribuyente con todos los trámites de la justicia. O sea, a Daniel ya le han revisado el computador, las chequeras, o sea, las cuentas corrientes, y siempre lo ha puesto a disposición. ¿Usted cree en la inocencia de Jadwe? Pero absolutamente. Absolutamente, perfecto. Lo último que le quiero preguntar por los 50 años, porque le están dando responsabilidades al Partido Comunista, principalmente, de la salida de Patricio Fernández. ¿Qué siente usted cuando dicen eso? Yo creo que está... Mira, yo me atrevo a decir en titularidad que ahí hay de por medio la intención de algunos y algunas de una campaña que pretende descalificar la competencia y autoridad que tiene el Partido Comunista en esa referencia de un hecho tan fuerte como es 50 años del golpe de Estado. Y lo digo porque el primero que irá a responder esta pregunta que tú me haces es el propio Pato Fernández, ¿no? Porque él renunció y él deberá decir
Si el Partido Comunista, si hubiera una transparencia y un grado de, no digo de honestidad, sino de valor en la palabra, yo me reuní muchas veces con él y podría haberle dicho, yo creo que lo mejor que puede hacer el presidente es sacarte del cargo. Le manifesté muchas diferencias en esas reuniones de trabajo, que no estaba solo yo, digamos, si habían otros partidos, pero para mi gusto no ameritaba que eso, y yo respetaba, digamos, que él era el delegado del presidente. Yo creo que tienen más razones los que están vinculados a las tareas de gobierno para tener una mirada muy crítica cómo gestó esto Patricio Fernández. Que los movimientos de derechos humanos que sí se pronunciaron, creo que son como 170, sí, me lo asignan a mí como militancia del Partido Comunista, muchas gracias. Digamos, me encantaría tener toda esa cantidad de liderazgo vinculados con el partido. Los menos son militancia del Partido Comunista, que además actuaron, como deben hacerlo, con la independencia propia de estar vinculado a un movimiento social. Los parlamentarios que también entregaron opinión, que yo sepa, Jaime Naranjo nunca ha sido militante del Partido Comunista y se pronunció porque una persona que está vinculada con los temas de derechos humanos en términos históricos. No hubo una presión del Partido Comunista. Entonces, para sacar a Fernández. No, el Partido Comunista solo expresó sus opiniones, sus observaciones, sus propuestas. Bien. Incluso yo llamé a que viéramos cuál es la agenda que va a proponer el Pato Fernández y la tranquilidad era que nosotros teníamos nuestra propia planificación y que se complementaba. ¿No se contradecían? No que se complementaban, eran alternativas. Una cosa es lo institucional que van a hacer. Y nosotros tenemos una agenda que tiene con seminarios internacionales, con expresiones de salud, de espacio de articulación por los temas de memoria, la movilización y las marchas que se hacen vinculadas, digamos, al tema del golpe de Estado, la formulación política que queremos hacer, porque aquí se ha puesto en el centro, en buena hora, el tema del golpe de Estado, que es un poco responder a qué ocurrió. Ocurrió que hubo un golpe. Pero falta preguntarse por qué ocurrió. Y ocurrió porque alguien declaró hace mucho rato en Estados Unidos que nosotros somos el patio trasero y que ellos tienen derecho entonces a determinar cómo se comporta este patio trasero y determinó antes que asumiera Allende una escalada para impedir que asumiera o para hacer gritar la economía, como dijo Nixon. Y en las pruebas del canto, a Schneider lo asesinaron antes del 3 de noviembre. ¿Para qué? Para que no asumiera Allende. ¿Y para qué se hizo todo esto? Para luego fundar un sistema en donde se profundizaba la expresión más cruel del capitalismo, el sistema neoliberal. Si la AFP, las ISAPRE, la propia, son dentro de la década del 80. Entonces, sí, se hizo el golpe no solo por un estado de ánimo la locura y la demencia de quienes estaban a cargo, que declararon que la otra parte que pensaba distinto era enemigo de ellos interno y había que exterminarlo como lo hicieron, pero todo eso lo hicieron para refundar el capitalismo en Chile e instalar el sistema neoliberal, incluyendo la Constitución del 80. Un debate que va a estar presente en la conmemoración de los 50 años. Lautaro Carmona, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Vamos a revisar otra